Listo, ¿qué tal? Pero ya como les comentaba, mi nombre es Carsten Alexander Anco Escobar, soy Solution Architect en Amber y el día de hoy vamos a hablar de un tema, como les comentaba, recontra importante que de cierta manera en lo personal me ha tocado ver que muchas empresas no lo toman en consideración, pero de hacerlo, créanme que van a tener un gran engagement con temas de ahorro en tiempo y dinero. Y a eso me refiero a el tema de recuperación ante desastres en AWS o Disaster Recovery. Perfecto. Pero antes de empezar, yo quería realizarles una pregunta a todos los conectados ahora mismo. Y es lo siguiente. De repente ustedes, por la pregunta me dirán, no tiene que ver mucho con AWS, pero ahí vamos a encontrar la razón de cómo se encuentra esto. ¿Sí? Entonces ahí yo les voy a preguntar, ¿qué pasaría si yo les dijera, justo ahora que son las 5 de la tarde con 11 minutos, les dijera que, ¿qué pasaría si ustedes van a perder cientos de dólares por minuto? ¿Se atreverían a hacer las cosas mal? Entonces ahí yo quisiera que en los comentarios puedan responder si es que ustedes le van sí, le van no, si estarían dispuestos a perder cientos de dólares. Es más, vamos 5 con 12 minutos y podríamos haber perdido mucho dinero. Entonces, quisiera saber por el chat si es que ustedes estarían dispuestos a perder esa cantidad de dinero por hacer las cosas mal. Sí, yo puesto que la mayoría, en este caso y en lo personal diría que, bueno, en lo personal diría que no estaría dispuesto a perder dinero por hacer las cosas mal. Siempre es bueno tener una planificación antes de ello y poder visualizar. Entonces, el día de hoy vamos a ver este tema. Vamos a empezar súper. Vamos a pensarlo. Ahí Lino de Espinosa nos dice, lo vas a pensar mínimo 3 veces, obvio. Claro que sí. Pero Disaster Recovery te da el chance de poder evitar esto, justamente de que podamos perder cientos de dólares por minuto o el tiempo que sea necesario. Sabemos que el tiempo es un activo muy importante y más el dólar, el dinero, en caso que nosotros contemos con una empresa, ya sea que estemos trabajando para una o ya sea que sea nuestra propia empresa. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver la agenda del día de hoy. Vamos a ver un poco de los retos comunes que vamos a enfrentar al implementar un buen plan de disaster recovery, los impulsores de la nube, el temas de recuperación. Y vamos a ver dos conceptos muy importantes, que es el RTO y el RPO. Es muy importante poder entender esto para saber cuál es el RTO y el RPO de nuestra empresa o en la carga de trabajo que vayamos a ver como ingenieros cloud, como arquitecto de soluciones o el administrador de una arquitectura o carga de trabajo en una empresa. ¿Sí? También por ahí les voy a agregar parte de lo que son las mejores prácticas para poder tener un DRP o un Disaster Recovery Plan, un plan de recuperación ante desastres. Y por último, vamos a ver cuáles son las mejores estrategias de recuperación para poder aplicarlos a nuestras cargas de trabajo. Buenísimo. Entonces aquí les voy soltando un pequeño dato, que es el costo de las interrupciones de servicio se ha estado incrementando de forma sostenida en años recientes, con más de 6 de cada 10 caídas. Y es que acá hago énfasis en esta parte de 6 de cada 10, porque viene representando más del 50% de todas las cargas que se encuentran en la nube. Entonces, ¿y ahora cuánto está costando esto? O costaba en el 2021, porque al día de hoy esta cantidad, aunque no lo crean, ha incrementado. Entonces, estamos hablando nada más y nada menos que $100,000. Entonces, este dato, si por ahí les da un poco de curiosidad, lo saqué de Data Center Survey 2021 y al día de hoy también está considerando. Pero centrémonos en un punto muy importante y es justamente con la pregunta inicial que les iba haciendo, si ustedes estaban dispuestos a perder esta cantidad. Entonces yo les pongo en el escenario en el que ustedes pónganse en el zapato de que ustedes puedan tener su propia empresa, estén manejando una carga de trabajo súper grande y por medio hay bastante dinero en juego. Entonces veamos aquí en esta parte que representa más del 50%. Es decir, representa un problema muy importante que no se está solucionando. ¿Listo? Entonces vamos aquí y ahí me voy a una de las frases más icónicas del CTO de Amazon, Werner Vogels, que dice, everything fails all the time. Es decir, no hay manera de no evitar que falle algo. Es decir, todo el tiempo está fallando.
Entonces, Amazon como tal, cuando brinda sus servicios hacia diferentes clientes, constantemente está fallando. Es decir, ahora mismo posiblemente esté fallando muchas cargas de trabajo, pero al poder implementar su disaster recovery, o es decir, sus estrategias de recuperación, hacen que nuestras aplicaciones no tengan que estar fluctuando o estar inoperativas. Entonces, lo mismo busca de que por parte de nosotros, al momento de implementar cargas de trabajo, podamos implementar estas estrategias para que las aplicaciones no se vean interrumpidas. Tal y como lo vimos en la anterior diapositiva, estar fuera de esta estadística de los 6 de cada 10 y ser parte de la estadística que no interrumpe sus cargas de trabajo. Buenísimo. Entonces, ahora que tenemos un poco más del contexto, les voy a comentar acerca del proveedor de nube AWS y el portafolio de mejores prácticas arquitectónicas que aplicamos aquí en Amber y en general con AWS. Entonces, ahí les comento un poco de las tres principales que nosotros trabajamos y cómo poder verificar que tu carga de trabajo esté de manera correcta implementada, ¿sí? Entonces, vamos por el primer punto o el primer pilar de las mejores prácticas con AWS Will Architect. Entonces, aquí este es un framework, un conjunto de mejores prácticas, ya sea en temas de seguridad, fiabilidad, temas de eficiencia en costos y ahora último, pero no menos importante, que apareció el tema de sostenibilidad, por temas de poder ayudar al medio ambiente con temas de uso de nuevos chips, uso de nuevos procesadores para poder disminuir el consumo de recursos en nube, pero poder seguir teniendo el mismo poder de cómputo. Luego, también tenemos la parte de una de las prácticas más importantes, también diría yo, que AWS Trusted Advisor. Y por último, AWS Architecture Center. Es centralizar toda la arquitectura en la parte de cloud. Buenísimo. Entonces, aquí también quiero comentarles, cuando hablamos de disaster recovery o recuperación ante desastres, nos viene sonando algo como que la solamente palabra de recuperación ante desastres, es decir, pongámonos en el escenario que en este caso nosotros somos de Perú, pongamos que ocurre un terremoto, una inundación, entonces el trabajo que tomaría poder restablecer todo a la normalidad nos tomaría cierto tiempo, pero todo tendría un factor o un agente disparador, ¿sí? Entonces lo mismo ocurre en cloud. Hay agentes o, en este caso, los desastres que provocarían que haya inoperabilidad, que haya inoperabilidad en nuestras aplicaciones o cargas de trabajo. Entonces aquí muestro en pantalla las principales, o unas de las cuales se podría decir que sería un poco inevitable, ¿sí? Entonces, vamos por la principal, que son los desastres naturales. Pongámonos, en este caso, en nuestra primera, una de las regiones más importantes de AWS, que podría ser Virginia. Entonces, pongamos que en esta región ocurre un desastre natural, y entonces puede comprometer ya sea ciertas zonas de disponibilidad, diferentes centros de datos, que harían que nuestras aplicaciones, si están alojadas ahí, estén inoperativas, ¿sí? Luego también tenemos la parte de las fallas técnicas, por ejemplo, la falta de suministro eléctrico, posibles problemas con temas de hardware y demás. Y por último, también tendríamos el tema de la intervención de acciones humanas. Entonces, por ahí más o menos, si ven la mascarita, por ahí más o menos va el tema de qué tanto intervendría el tema de las acciones humanas. No solamente a nivel de seguridad, sino también a nivel de manera presencial. Puede que haya un grupo de personas que puedan interrumpir en un centro de datos y este, por ende, vea interrumpidas sus actividades para proveer servicios en cloud y esto vea afectado directamente a las cargas de trabajo que nosotros tengamos, ¿sí? Ok, entonces, aquí ya habiendo mencionado el tema de los tipos de desastres en cloud, viene a ser la pregunta, y ustedes de repente ya se la habrán hecho, si es que ustedes trabajan con cloud, pues definitivamente ya han visto cuáles son las ventajas. Y para aquellos que todavía no trabajan con cloud, yo sé que de repente en algún momento se les puede haber pasado esta pregunta, y si no, aquí se las dejo, es ¿por qué deberíamos utilizar la nube para recuperación de desastres? ¿Por qué deberíamos tenerlo como aliado, como herramienta, como una estrategia para poder establecer una buena recuperación de desastres? ¿Ok? Entonces, en este caso voy a explicar
dos puntos o dos perspectivas de cómo podríamos llevar la recuperación de desastres. Uno, de manera tradicional, es decir, poder tener tus servidores en in-house, poder manejar todo tu hardware, y por otro lado, poder tener la recuperación ante desastres en cloud, en este caso en AWS. Bien, voy a definir cada uno de los puntos por cada lado para que podamos evaluarlo y podamos ver de qué manera podemos llevar a cabo. ¿Qué nos convendría más? ¿Si implementar nuestra recuperación de desastres de manera tradicional o hacerlo en nube, en cloud? ¿Ok? Entonces, vamos al primer punto, que dice recuperación de desastres de manera tradicional. Si tú quisieras implementar recuperación de desastres de manera tradicional, debes tener en cuenta lo siguiente. Uno, vas a invertir en temas de hardware. ¿Por qué lo digo? Porque cada carga de trabajo, o de acuerdo a lo que es la recuperación de desastres, debes mantenerlo aislado una de otro. Es decir, si tienes un centro de datos, o es decir, tienes tu rack o tu servidor, debería estar lo más alejado uno del otro, para que cuando haya un desastre o una intervención, no se vea directamente comprometido. ¿Ok? Luego tenemos el tema de crecimiento de la data, es decir, al poder hablar de storage, hablar de backups, archivos y demás, entonces también estamos hablando de inversión de hardware para temas de almacenamiento, ¿ok? Entonces, y también ahí habría el tema de costes operativos y demás. Luego, otro punto muy importante y el que me llama bastante la atención es el tema de las pruebas, de cómo podríamos probar nuestras estrategias de recuperación ante desastres o de probar qué puntos de falla hay en una arquitectura o una carga de trabajo sin correr el riesgo de interrumpir el negocio. Eso es muy importante porque de hecho, si nosotros nos iríamos por recuperación de desastres tradicional y realizáramos una prueba y nuestra carga principal se ve interrumpida, técnicamente estaríamos yendo en contra de la filosofía inicial de la recuperación ante desastres, que es no interrumpir el negocio. Entonces veamos ahí este punto muy clave y tengámoslo muy en cuenta. Luego, el tema de gastos generales de gestión de infraestructura para negocios distribuidos globalmente. Miren, aquí, siendo sincero, aquí en temas de hacernos global, en cuestión de minutos, lo tiene cloud. En cuestión de irnos a una parte tradicional, tomaría establecer cierta distribución geográfica por nuestros centros de datos, establecer las diferentes estrategias para sincronización de datos y demás. Además de ello, también incurriría en un tema de costos, ¿no? Como iríamos en la parte inicial, que es la gran inversión en hardware. Listo. Entonces, habiendo mencionado estos puntos de la recuperación de desastres a nivel tradicional, hablemos un poco más de la recuperación ante desastres en cloud, ¿sí? Entonces, aquí hay una de las ventajas que, de cierta manera, a muchos de nuestros clientes y en general a muchos usuarios de AWS les gusta bastante, y es que solamente pagas únicamente por lo que usas. Es decir, si tú tienes un servidor ejecutándose por 1 o 2 horas, solamente vas a pagar por ese tiempo de uso, ¿sí? Entonces, de cierta manera, eso le hace un buen punto a comparación de invertir hardware y tener encendido ese hardware durante bastantes horas, 24/7, a comparación de solamente en cloud. Solamente pagas por lo que utilizas, on demand. ¿Listo? Luego también tenemos el tema de la reducción de gastos generales en temas de gestión de TI. De esta forma, en temas de gestión de TI, te ahorras mucho por temas de gestión de seguridad, el tema de poder mantener el hardware. Aquí estaríamos hablando un poco más del principio de responsabilidad compartida por parte de AWS. Entonces, ellos se encargan de poder mantener toda esta infraestructura de manera continua únicamente para que tú llegues, contrates y lo tengas a la mano. Es decir, en cuestión de minutos tú puedes desplegar toda tu arquitectura sin ningún problema. Y otra parte, y una de mis favoritas, es las pruebas son súper fáciles, repetibles, sin detener absolutamente producción. Es decir, yo puedo tener mi carga activa, es decir, operativa, en una región de AWS y a la par puedo estar realizando en otra región
en la cual en una región secundaria puedo estar realizando diferentes pruebas. Algo que ahí se me ocurre podría ser ingeniería del caos para poder establecer ciertos puntos débiles de la arquitectura o ciertos puntos críticos para poder solventar esto a través de eventos y poder establecer una buena recuperación ante desastres, ¿sí? Y bueno, por último, pero no menos importante, y creo que ya lo mencioné, es que podemos tener nuestro sistema en cuestión de minutos. Es decir, nosotros tenemos la arquitectura como infraestructura en código, entonces nosotros podemos replicar esta arquitectura en una segunda región, en una segunda zona de disponibilidad, de manera inmediata, ¿sí? A comparación de una recuperación de desastres de manera tradicional, pues tomaría bastante tiempo. Ok, entonces, luego de haber comentado un poco de las ventajas o características del tipo de recuperación, ya sea de tradicional o en cloud, quiero comentarles otro punto. Si bien es cierto, establecer un disaster recovery no es color de rosa, no es algo que nos vaya a dar resultados al 100% en principio. Siempre es bueno hacer una muy buena planificación, establecer los diferentes puntos, y es ahí donde aparece algo muy importante, que son los retos comunes, o es cuando los retos que se te aparecen si es que no tienes experiencia implementando lo que es disaster recovery, ¿sí? Ok, entonces aquí les voy a mencionar de modo breve en qué consiste. Ok, tenemos primero los objetivos de recuperación que no se cumplen. Es decir, si yo tengo mi carga en producción y está, por decir, yo estoy esperando que si es que esta carga falla por algún motivo a nivel general en la primera capa, entonces yo tenga solamente una ventana de tiempo, por decir, de 10 minutos para poder restablecerla. Entonces, si de acuerdo a mi modelo de negocio, solo tengo una ventana de 10 minutos o menos o más, entonces al momento de establecer mi estrategia, como la vaya a plantear, ya sea en una segunda región, de repente con alguna función lambda que empieza a disparar un template de CloudFormation o demás, entonces puede que ahí no se cumplan los tiempos. Entonces es muy importante también poder evaluar de qué manera poder aplicar un disaster recovery para poder cumplir mis objetivos de acuerdo al modelo, a las reglas de negocio que yo tengo de acuerdo al contexto. Ahí les voy a mandar un ejemplo. Por ejemplo, si yo hablo de una fintech o hablo de una aplicación de banca, entonces uno por temas de leyes, otro por temas de reglas de negocio, tengo que absolutamente tratar de mantener esa arquitectura siempre activa. Es decir, yo no puedo tener una ventana de tiempo de absolutamente mayor a 1 o 2 minutos, por ejemplo. Entonces, ahí tendría un objetivo de recuperación mucho más crítico, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esos puntos. Por otro lado, el tema de no aprovechar las infraestructuras duplicadas. ¿A qué va con esto? Normalmente cuando alguien no tiene experiencia implementando planes de recuperación ante desastres, ¿qué es lo que piensa? En el mejor de los escenarios, entre comillas. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo tengo una startup, estoy sacando un MVP de una aplicación cualquiera, por decir, una aplicación de delivery? Solo tengo el MVP, implemento esto en una región principal, pero a mí me dijeron que si es que yo, cuando tengo una falla, debo tratar de seguir la continuidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo agarro y implemento una copia idéntica de mi infraestructura en otra región? Entonces, sabiendo que es un MVP, no va a tener mucho tráfico de usuarios, no va a estar expuesto a una caída directamente. Entonces, por ese lado, tener una arquitectura duplicada demandaría un costo adicional para esta empresa o para este startup, para el ejemplo que estamos dando. Entonces, es muy importante poder evaluar muy bien y saber qué tipo de estrategia uno debería implementar de acuerdo a su negocio, ¿sí? Luego, el tema de los altos costos de inversión, a esto me refería. Si es que uno no sabe poder contemplar qué tipo de estrategia es viable de acuerdo al caso de uso, podría llegar a este punto del reto, ¿no? Que es alto costo de inversión. Sin embargo, si uno puede aplicar un buen plan de disaster recovery, puede llegar a optimizar costos y establecer
algo que es una regla del costo-beneficio. Podría tener un mayor beneficio a un menor costo. Luego, otro de los retos más comunes es el problema de compatibilidad entre ambientes. Es decir, ¿qué pasaría si es que en un ambiente manejamos una aplicación, por decir una aplicación en Java con Spring Boot, y la desplegamos, pero por alguna razón nos olvidamos de actualizar parte de los repositorios conectados o en una rama, si hablamos de un repositorio en Code Commit, GitHub, GitLab o repositorio de tu preferencia, manejamos en una rama para que ésta se pueda desplegar directamente en otra región o en otra zona de disponibilidad, pero digamos que esta no está actualizada y hablamos de un tema de microservicios, entonces ahí tendríamos problemas. Por ejemplo, existen muchos índices o tópicos que se tocarían en temas de problemas de compatibilidad entre ambientes. Como les dije, son retos, pero no es algo que no se pueda superar o se pueda consultar a alguien con experiencia para que pueda llevar a cabo el tema del disaster recovery. Ahora, en temas de la replicación de trabajo que afectan la operación directamente. Algo muy común que ocurre es que cuando empiezan a hacer estrategias de región a región o de zonas de disponibilidad, no manejan un flujo correcto. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, primero tienen una infraestructura primaria en una región, la tienen totalmente funcionando a nivel de producción. Y, por decir, se desata un evento o una alarma que me empieza a construir directamente mi infraestructura duplicada en una segunda región. Pero ¿qué pasaría si yo empiezo primero a distribuir mi tráfico directamente a mi segunda región sin que éstas hayan terminado de desplegarse? ¿Qué pasaría si hablo de unas instancias S2? De repente mi balanceador no se terminó de configurar y no terminó de redirigir el tráfico. Eso también puede ser un punto muy crítico. Por otro lado, también tenemos el tema de las pruebas simulacros que podrían ser costosos, que impacten la operación. Como les mencionaba, es muy importante poder evaluar el contexto y las reglas de negocio para poder establecer un buen plan que no represente algo costoso, sino en realidad represente un beneficio, ¿sí? Y por otro lado, tendríamos el tema de la implementación de diferentes herramientas o procesos en diferentes aplicaciones. Bien, entonces aquí les voy con el último punto de los retos comunes. Tenemos el escalado de sitios de recuperación cuando hay cambios en el ambiente productivo. Es decir, supongamos que tenemos un sitio de recuperación e inmediatamente se está desplegando un cambio. Entonces, por ahí siempre hay que tener en cuenta diferentes puntos, cubrir las diferentes aristas para poder llevar a cabo un correcto disaster recovery plan. Bien, entonces esto en resumen de los retos comunes, si bien es cierto, si ustedes se animan a implementarlo por cuenta propia o como tal o explorarlo, no van a encontrarlos directamente todos, pero sí podrían toparse con algunos que vemos aquí en pantalla y que de hecho, si no tienes mucha experiencia, podrían representar un reto como tal, ¿no? Como dice el título. Buenísimo, entonces aquí vamos con un punto también esencial, que es el tema de los impulsores de recuperación basada en la nube, justo lo que mencionábamos al principio y parte de la respuesta a la pregunta que hicimos, ¿por qué utilizar cloud como aliado o como proveedor para poder establecer mis estrategias de recuperación ante desastres? ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver diferentes puntos, como por ejemplo, el tiempo de mejorar los objetivos de recuperación para poder cumplir con las necesidades del negocio. Algo que mencionaba, por ejemplo, con la fintech o en este caso una aplicación de banca. Entonces, si yo necesito implementar una segunda carga que restablezca el flujo por si mi infraestructura principal fallase, entonces definitivamente la cloud sí lo haría, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tenemos por otro lado otro punto, que son amenaza de pérdida de datos, ya sea por ransomware, corrupción de servidores. Entonces, ahí tenemos diferentes servicios que nos podrían ayudar en temas de cifrado de datos en reposo, en tema de datos de cifrado en tránsito y además de ello, protección de las conexiones, ya sea a nivel de red
y a nivel de capa web, ¿sí? Entonces ahí estaremos hablando, por ejemplo, de servicios como Amazon Web, establecer diferentes reglas para poder proteger mi aplicación de manera muchísimo más segura, así como también podría estar hablando de servicios como, por ejemplo, para ataques de denegación de servicios, ¿sí? Entonces, es muy importante que veamos el tema de los impulsores como características principales para poder tomar en cuenta que Cloud vendría a ser un gran aliado para poder establecer nuestras estrategias de recuperación. Luego, tendríamos el tema de la poder consolidar la estrategia de recuperación para múltiples aplicaciones. Es decir, si yo establezco un plan de recuperación ante desastres para una aplicación, puedo hacerlo absolutamente para cada una de las arquitecturas que cuente en mi empresa, en la empresa que trabajas, sin ningún problema. Es decir, no es un stopper para que tú puedas tener una limitante al hacer esto. Puedes hacerlo absolutamente para toda la gama o flota de cargas de trabajo que tengas, ¿sí? Luego, por otro lado, tenemos el tema de proteger las cargas de trabajo a gran escala intensivas en cómputo. Es decir, podemos, como proveedor de cloud en AWS, puede establecer o aguantar diferentes cargas de trabajo y pueden escalar hasta capacidades súper enormes, ¿sí? Dentro de ellas también están las tecnologías serverless que pueden aguantar y pueden autogestionar sus capacidades para poder escalar y poder satisfacer una demanda de manera correcta. Luego de ello, tendríamos la parte de construcción de una base de habilidades en preparación hacia una migración, es decir, cloud como tal o conocer parte de los servicios te ayuda también poder llevar tus cargas, ya sea tengas unas en on-premise o en tus servidores in-house, poderlas llevar a la nube sin ningún problema. Por otro lado, también tenemos la parte de reducir el TCO. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando definen un presupuesto a nivel de servidores in-house con nube, podrías ir reduciendo absolutamente bastante en consideración de lo que llevarías en un servidor in-house, ¿sí? Esto aplica para la mayor parte de casos. Hay excepciones, sí, pero para la gran mayoría sí aplica. Por otro lado, también tenemos el tema de la renovación tecnológica del sitio de recuperación, es decir, poder aplicar los mejores servicios, parte de arquitecturas y demás, ¿sí? Luego, por última parte, tenemos los cambios contractuales del proveedor de servicio de recuperación de desastres. Bien, este punto es un poco más el tema de los SLAs, el tema de contratos, ¿sí? Ok, entonces aquí, en resumen, hemos mostrado diferentes características que de cierta manera hay muchas más que nos podrían llevar o considerar como puntos de ventaja o puntos de partida para poder utilizar cloud. No solamente para disaster recovery, sino para poder establecer nuestras cargas de trabajo en nube. Luego, yendo un poco más de fondo acerca del tema que íbamos a tocar el día de hoy, que es, hay que tener dos conceptos muy importantes cuando hablamos de recuperación ante desastres. ¿Sí? Hablamos de dos palabras o dos términos que vienen a ser RTO y NRPO, que son tiempos de recuperación y el punto de recuperación máximo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta o pueden ver en la imagen, tenemos una gráfica en la cual tenemos una línea y es una variable de tiempo. ¿Sí? Y tenemos un primer punto en el cual nos indica que es el punto de recuperación objetivo, un RPO. Y por otro lado, también tenemos otro punto que es el tiempo de recuperación de objetivo RTO. Y ahora, de repente, me dirán cómo podemos llegar a entender este concepto. Bien, primero vamos a entender como RPO, pérdida de datos, ¿sí? Y por la parte de recuperación, tiempo de recuperación de objetivo, la caída del servidor. Entonces, si vemos desde un punto intermedio o en consideración de esta línea con la variable del tiempo, vamos a entender lo siguiente. Si nosotros tenemos un punto de recuperación de objetivo, quiere decir que es hasta el último punto donde yo tenga datos guardados de mi aplicación. Y la parte de caída del servidor viene a ser qué tanto tiempo me voy a demorar o se va a demorar de manera automática para poder recuperarse. Entonces, de repente me dirán,
Alexander, sigo todavía sin entender. Ok, entonces para eso voy a utilizar un ejemplo. Supongamos que yo tengo mi laptop, ¿ok? En este caso, mi laptop le realicé un backup el día de ayer por la noche, supongamos que a medianoche, y por cosas del destino, hoy por la mañana la perdí. Entonces, ese backup la subí a la nube y la perdí por la mañana. Entonces, hoy que estamos ahorita, que son 5 de la tarde, agarro y por decir, en parte de mi equipo, en la parte de arquitectura, me piden cierto documento o cierta infraestructura o parte de código y no lo tengo. Entonces me dicen, necesitamos que te unas rápidamente a una reunión y necesitamos que toda la información que tenías la puedas restaurar de manera inmediata. Entonces, ¿cuál sería ahí mi RPO? Mi RPO, mi último punto de recuperación, sería el backup que realicé el día de ayer a medianoche. Ese es hasta el último punto donde tengo mi información. De ahí en adelante, es decir, hasta ahora que son 5 de la tarde con 41, esa información la habría perdido, porque ya no cuento con esa información. Entonces, supongamos que por cosas del destino, agarro y le digo a alguien que me preste su laptop y yo empiezo a recuperar ese backup, lo empiezo a bajar desde cloud y este empieza a recuperarse. Entonces, el tiempo de recuperación objetivo vendría a ser ese. Cuando yo tenga la laptop y empiece a recuperar toda esa información hasta que pueda tenerlo totalmente operativo. Entonces, de esa manera, vamos a resumir esto. Tenemos el RPO, que vendría a ser el último punto hasta el que tengo mis datos, que vendría a ser ayer a medianoche, es decir, ahí tengo mis archivos, fotos, todo lo que haya guardado, ¿sí? Y el RTO vendría a ser el tiempo que me demore restaurar todo ese backup dentro de esa laptop para poder seguir totalmente operativo, ¿sí? Entonces, de repente ahí vamos a ver un RTO en tiempo, supongamos que demore una hora, ¿ok? Entonces, vamos a ver que tengo un último punto de recuperación, que es hasta el último punto donde guardé mis datos, y el tiempo que me haya demorado para poder estar totalmente operativo. Ahora, si quisiera uno calcular cuánto es el RPO y el RTO de una aplicación o de una carga de trabajo, pues tenemos estas preguntas que nos van a poder ayudar a calcular esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pérdida de datos, ¿cuántos datos estaríamos dispuestos a recrear o perder? En mi caso, como en el ejemplo de la laptop, pues sería un RPO bastante alto, con temas desde medianoche hasta 5 de la tarde, pues estamos hablando de varias horas, ¿no? De 17 horas aproximadamente. Entonces, ahora, para el caso de la caída de servidor de tiempos de recuperación, también tenemos un par de preguntas, y es que aquí nos vamos a centrar en qué tan rápido deberíamos recuperarnos. Esa es una pregunta que si en este caso tú eres ingeniero cloud o estás encargado de la parte de implementación de cargas, deberías hacerte esta pregunta. ¿Qué pasaría si es que por A o B ocurre algún evento que interrumpa el flujo de la operabilidad de mi aplicación? Entonces, aquí me podría hacer esta pregunta de qué tan rápido debería recuperarse para que todo siga de manera continua. Pongo un ejemplo. Si tenemos una aplicación de e-commerce y estoy en una campaña navideña o estoy aprovechando que estamos ahora en diciembre, estoy en una campaña o la semana pasada que es el Black Friday, entonces supongamos que mi aplicación por cosas del destino ocurrió un evento y se cayó. Entonces, ¿cuánto de dinero se podría perder si es que pasa 15 minutos, una hora, 2 horas, 3 horas, y hablamos de un evento muy importante? Entonces, dentro de las reglas de negocio de esta e-commerce, se establecería un tiempo prudente para poder restablecer esta aplicación y volver a la continuidad, ¿sí? Y luego, también otra pregunta, que es, ¿cuál sería el costo de una caída del servidor? Justo lo que les mencionaba. Entonces, imaginémonos una aplicación de e-commerce en semana de Black Friday en un punto donde hay bastantes usuarios. ¿Cuánto le costaría a esta empresa estar caída durante varios minutos? Es decir, si en una hora en esta empresa de e-commerce llegase a comprar, por decir, cierto número de personas llegasen a cerrar transacciones por más de $1,000, que sí existe o pasa, o incluso volúmenes más grandes, entonces definitivamente aquí la implementación de un disaster recovery pues es muy esencial.
¿sí? Entonces, hagamos un reminder de todo esto. Veamos el tema de las preguntas a realizarnos si es que nosotros quisiéramos calcular el RPO y el RTO, ¿sí? Aquí igual tenemos parte de los conceptos de cada uno de estos términos, de RTO y RPO. Buenazo, entonces aquí les voy a comentar un poco de las estrategias de recuperación y cómo dividimos este cuadro en un cuadro de doble entrada, perdón, en un plano de dos ejes. En este caso vemos la parte de los costos y de la duración de la interrupción del servicio. Entonces, sin complicarnos mucho, en realidad, vamos a tener estos dos puntos. Miren, si yo quisiera que mi aplicación dure, el tema de la interrupción dure lo más cerca a 0 minutos, entonces debo tener en cuenta que mi aplicación o la solución que voy a implementar va a ser un poco más costosa, ¿sí? Y mientras mi aplicación tenga un tiempo de interrupción de servicio mucho más largo, es decir, mucho más extendido, voy a tener un costo mucho más bajo. Entonces, de repente ahí, yo sé que algunos van a llegar a la conclusión, perfecto, si yo necesito tener la continuidad de mi negocio siempre, podría irme por esta opción, que es poder tener una arquitectura multisitio activo-activo. Pero debemos tener en consideración también que es un poco costoso. Y ahí entraría la, la pregunta de saber cuál es el costo aceptable de la implementación de un plan de recuperación ante desastres, ¿sí? Esa es muy, muy buena pregunta de qué tipo de estrategias debería implementar yo para poder no gastar mucho, ni tampoco verme en pérdidas de dinero por interrupción de servicio. Es decir, llegar a un punto medio en el cual el beneficio sea mayor al costo, ¿sí? Entonces, para ello tenemos diferentes estrategias, como por ejemplo, modo de espera o warm standby, que es decir, este tipo de arquitectura se va a encargar de poder hacer en espera, como su mismo nombre dice. Igual lo voy a explicar en siguientes diapositivas para que podamos verlo un poquito más detalle. Y luego también tenemos modo piloto o pilot light. De esta manera, entonces, si se dan cuenta, vamos a comparar y quiero que entiendan esta parte, el tema de tiempos de recuperación, ¿sí? Si tenemos a mayor tiempo de duración de interrupción de servicio, yo voy a tener un menor costo. Entonces, debemos entender si es que nosotros vamos a implementar o vamos a calcular cuál es el RTO de nuestras aplicaciones o cargas de trabajo, ver en qué punto se encontraría este. Si es que se encuentra en un punto donde solamente debo realizar algunos backups y restaurarlos, o ya se ve comprometida directamente nuestras cargas de trabajo, como bases de datos, servidores, máquinas virtuales y demás, ¿sí? Entonces, para ello nos vamos a ir también al tema de puntos de recuperación o punto objetivo de recuperación, que es RPO. Entonces, de igual manera, aquí vemos que tenemos un diagrama en el cual tenemos dos entradas, una parte de la duración de interrupción de servicio y la parte de costos. Entonces, a comparación del anterior, si se dan cuenta, cuando hablamos de los objetivos de puntos de recuperación, recordemos en el ejemplo que les puse, por ejemplo, el de la laptop. Entonces, ¿qué tanto tiempo yo estaría dispuesto a esperar para recuperar mis datos? Es decir, mi último punto donde yo recuerdo. Es decir, pónganse, supongamos que el día de ayer, el día de hoy nos da amnesia y solamente podemos recordar hasta el día de ayer o algo así, ¿sí? Entonces, miren ustedes, aquí vemos una línea que se precipita hacia el lado inferior derecho y por este lado vemos que con respecto a los puntos de recuperación, en el caso de una arquitectura activo-activo, siempre se va a considerar casi en cero, ¿sí? Es decir, esto no va a variar mucho. Pero en el caso de modo de espera o modo piloto o pilot light, sí tenemos cierta similitud. Es decir, el tiempo o el punto de recuperación objetivo siempre va a ser casi igual. Y por otra parte, en temas de respaldo y recuperación, es decir, hablamos de backups y poder restaurarlos o hacer sincronización de diferentes archivos, estaríamos hablando de un RPO mucho menor con un mayor tiempo de interrupción de servicio. Listo. Entonces, aquí veamos el tema de cuál sería el costo del impacto al negocio. Si ustedes se dan cuenta, mientras más cerca esté, es decir,
cuando yo tenga un punto o una arquitectura en la cual tenga una duración de interrupción mucho menor o cercana a cero, entonces yo voy a tener un impacto de mi negocio mínimo. Pero mientras yo tenga una estrategia que tenga mayor duración del servicio de interrupción, entonces el impacto va a ser muchísimo mayor. Entonces debemos tener en cuenta esto para poder llegar a un punto de equilibrio. ¿Sí? Listo. Entonces, una vez que hemos hablado del tema de retos, hemos visto el tema de cómo implementar ciertas arquitecturas, el concepto de RTO a NRPO, vamos a hablar de cómo se comporta el ciclo de vida de recuperación. Es decir, cómo se da este proceso o cuál es el flujo cuando ocurre este cierto tipo de implementación. ¿Sí? Entonces, primero lo que vamos a realizar es el tema de configuración. Aquí vamos a hacer el tema del inicio réplica de continua de datos. Luego viene una parte muy importante que es el tema de pruebas. Es decir, poder lanzar nuestros primeros, por decir, hablamos de temas de instancias, poder ver cómo se comporta. Y para la parte de operabilidad, en la etapa de operar, hablamos de cómo podríamos mantener totalmente monitoreado todos estos recursos que se están desplegando nuevamente. Y en caso este fallase o empezase a fallar, entonces ahí le llamamos el failover. Entonces este vuelve a ser una iteración para poder empezar a corregir esto. ¿Sí? Listo, entonces aquí de repente vamos a uno de los puntos más llamativos de repente de esta presentación, y es qué tipo de mejores prácticas podríamos recomendar para un DRP efectivo o un plan de recuperación de desastres. Entonces aquí les he detallado algunos que son a nivel general o los que se recomendaría si es que piensan implementar un Disaster Recovery Plan para poderlo tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, primero, debemos tener un plan de continuidad de negocio súper detallado. Es decir, establecer o adelantarnos a ciertos sucesos, ¿sí? A ciertos eventos que puedan ocurrir y de acuerdo a ello, saber qué tipo de soluciones podríamos dar a ello. Entonces, de repente aquí les suena un poco más, es BCP, entonces ahí hablamos de Business Continuous Plan, entonces hablamos ahí de cómo podríamos establecer esas estrategias o de manera planificada. Luego, crear la creación de un plan de recuperación. Y aquí deberíamos tener muy en cuenta el tema de la definición de los disparadores. ¿A qué me refiero con disparadores? Es decir, una vez que yo haya pasado por toda mi etapa de pruebas, mi parte de ensayo con mi infraestructura o la solución que vaya a realizar para recuperación ante desastres, esta debe poder cubrir absolutamente todos los eventos de disparadores a través de el plan de continuidad de negocios, ¿sí? Entonces, tenerlo muy en cuenta esta parte, la parte de la definición de los disparadores. Luego, ese es un punto que tal vez no lo considere muy importante, pero de cierta forma lo he visto y pasa. Por ejemplo, el tema de revisar los límites de una cuenta periódicamente. Por buena práctica se recomienda que una cuenta puede establecer ciertos límites en temas de facturación, ya sea ciertos presupuestos como los budgets, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que yo agarro en una cuenta y esta cuenta tiene cierto budget asignado para cierta cantidad de recursos y por cosas del destino estoy a punto de llegar a ese budget. Es decir, estoy al 5 o 10% de llegar y en lo que he ido en el periodo del año nunca he llegado al 100%. Siempre he dejado una ventana del 5 o 10%. Pero pónganse que ocurre un evento y yo disparo mi plan, es decir, mi infraestructura de Disaster Recovery, y esto viene a significar cierto costo o carga dentro de esta misma facturación. Pero imagínense que yo llego y se me venga limitado por el budget que haya configurado. Pues definitivamente sería eh, un stopper muy grande, porque de acuerdo a si yo realizo un disaster recovery y estoy estableciendo a nivel de arquitectura que todo va a ir muy bien, pues podría tener una limitante por este lado, ¿no? Es por eso que es muy importante
puede revisar periódicamente si es que nosotros tenemos el tema de límites de cuenta, ¿no? Luego, proteger súper adecuadamente el tema de los puntos de recuperación usando cifrado y políticas de acceso. Aquí les quiero colocar un ejemplo. Supongamos que yo establezco un bucket de S3 y en este bucket de S3 estoy almacenando ciertos templates en CloudFormation sobre mi infraestructura de Disaster Recovery en una región secundaria, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si es que yo no establezco los permisos necesarios o el tema de cifrado en el caso de base de datos o en el caso de uso de llaves, por ejemplo, KMS? Entonces podría haber interrumpido, puede haberse corrompido estos archivos. Supongamos, sigamos con el ejemplo del S3 con CloudFormation. ¿Qué pasaría si es que este S3, pues definitivamente tenemos un personal que no tiene mucha experiencia y lo coloca a modo público, de repente con políticas de acceso súper inseguros? Entonces, pues definitivamente tengo totalmente comprometido mi infraestructura, que va a estar como, supongamos que hablamos de poder establecer esta infraestructura después de un evento. Entonces, si esta se ve corrompida, pues definitivamente cuando se lance el evento o el disparador, esta puede que no se despliegue de manera correcta. Entonces, es muy importante tener el tema del pilar de la seguridad, sobre todo en aplicaciones que implican el core de negocio de una aplicación o también en general, ¿sí? Ok, entonces vamos al punto de si es crítico contar con un procedimiento súper bien definido de conmutación que incluye el lanzamiento de instancias de recuperación y revisar las secuencias. Esto es justo lo que les mencionaba hace en el tema de los retos comunes, de poder establecer muy bien el flujo o de cómo va a darse las secuencias de recuperación. ¿Sí? ¿Se acuerda que yo les hablé de que teníamos una región primaria y una región secundaria? Supongamos que teníamos row 53 y teníamos la condición de failover, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si es que yo estaba dando mi tráfico hacia la región primaria y esta se ve interrumpida? Lanzo mi infraestructura en mi segunda región y esta, antes de terminar de implementarse, empieza a redirigir todo el tráfico hacia la segunda. ¿Ok? Es un ejemplo, en realidad se hace de otra manera, pero entonces ahí estaría llegando también a otro tipo de falla. Y por ende tendría lo que es inoperabilidad por parte de mi carga o mi aplicación. ¿Sí? Entonces aquí también vamos al tema de durante el retorno de validación de los servidores de recuperación en el origen para evitar duplicación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a tratar de evitar tener recursos duplicados, es decir, ya sea en mi región primaria, secundaria, luego del tiempo de la recuperación. ¿Ok? Bien. Aquí, justamente, estábamos hablando de temas de estrategias de recuperación ante desastres. Vamos a ver estrategias que se recomienda a nivel de Amazon y a nivel de arquitectura. ¿Ok? Entonces tenemos una división en dos partes, que es uno, activo-pasivo, y por último, la parte de activo-activo. ¿Ok? Entonces, démonos cuenta en esta parte. Vemos que esta especie de gráfica, en la parte de que es de color azul, es el tiempo, el RPO y el RTO se representa mucho mayor, ¿sí? Cuando hablamos del backup and restore, estamos hablando de un RPO, un RTO de horas, es decir, de un punto de recuperación y tiempo de recuperación en horas. De igual forma, como nos vamos acercando hacia la derecha, vemos que se va pintando un poco más de rojo y vemos que el tiempo de recuperación o el punto de recuperación es mucho menor, ¿sí? Entonces, si hablamos de horas aquí, en Pilot Light, que es de tipo activo o pasivo, estaríamos hablando de 10 segundos o minutos. De igual manera, en el tema de espera en caliente, estaríamos hablando en minutos. Y bueno, por último, estaríamos hablando de una arquitectura activo-activo en tiempo real. Es decir, si ahora mismo falla mi aplicación, inmediatamente esta redirige el tráfico a mi segunda región o donde tenga desplegado mi segunda copia de mi arquitectura principal. Ahora vamos a definir cuáles son las características de cada una de ellas
Y el tema de costos. Mire, si ustedes se dan cuenta, conforme ha ido avanzando hacia la derecha, el RPO al RTO se va reduciendo de horas, minutos, tiempo real. Es decir, muy cercano a cero. Pero también hablamos del tema de costos. Conforme se ha ido yendo a la derecha, esto ha ido también subiendo de precio. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hablamos de un RTO o un RPO de horas, estaríamos hablando de un costo mínimo. Y conforme vaya esto bajando en temas de RPO en RTO, el costo va subiendo. ¿Sí? Entonces, aquí debemos tener en cuenta el tema del aprovisionamiento de los recursos de AWS, el tema del uso de backups, es muy importante. Imagínense ustedes tener una única base de datos donde no realicen backups, pues definitivamente esta sería una bomba de tiempo. Y aunque no lo crean ustedes, existen empresas o de repente cargas de trabajo donde por desconocimiento o por tema de aplicación de malas prácticas no realizan lo que son backups, ¿no? A sus bases de datos o a sus puntos de activo de datos. ¿Ok? Luego tenemos el tema de Pilot-Lite, el tema, ¿cómo funciona Pilot-Lite? De repente se están preguntando ustedes, es poder tener una arquitectura súper pequeña y esta conforme se realice un evento, empieza uno a activarse estos recursos y empiezan a escalar. Es por eso que ahí viene su nombre de Pilot-Lite. No sé si alguno de ustedes alguna vez han visto alguna lámpara piloto. Son estas que mientras tengan continuidad de corriente, esta se enciende. Algo así funciona este tipo de estrategia, que es que cuando se dispara el evento, esta empieza a arrancar algunos recursos y los empieza a escalar para poder satisfacer la demanda. Y cuando hablamos de espera en caliente, no sé si alguno de ustedes haya visto esos restaurantes de repente asiáticos o de repente algunos donde tienen una pequeña flama y es decir, ya no necesitan utilizar de repente un encendedor, de repente un chispero, nada por el estilo. Es decir, hay una pequeña flamita que está a la espera de poder por ejemplo, abrir la llave del gas y esta enciende, ¿sí? De igual manera funciona esta estrategia de recuperación. Es decir, hay un punto donde está corriendo esta arquitectura, pero en más pequeño. Entonces tengamos en consideración que a diferencia de Pilot-Lite empieza a levantar servicios. Entonces, mejor dicho, los empieza a activar para que estos puedan responder a esta carga. Sin embargo, en espera en caliente, como dice su nombre, es una arquitectura mucho más pequeña, pero conforme vaya ingresando el tráfico, esta empieza a escalar todos sus recursos, ¿sí? Entonces ven que el costo es medio, al igual que el Pilot-Lite. Y por último, hablamos de la arquitectura activo-activo. Como les mencionaba ahí, el tiempo de inactividad es cero, la pérdida de datos es muy mínima y se recomienda establecer este tipo de arquitecturas en servicios de misión crítica. Ahí, como les mencionaba, en temas de aplicaciones con banca, en temas de pasarela de pagos, aeropuertos y demás. Entonces, en ese tipo de negocios que son servicios con misión crítica, se recomienda bastante utilizar arquitecturas multisitio activo-activo. Perfecto. Entonces, ahora voy a explicarles un poquito más acerca de algunas arquitecturas de recuperación ante desastres de manera rápida y de ahí nos vamos a un pequeño cuestionario para poder visualizar todo lo que hemos visto en esta sesión, ¿sí? Entonces vamos aquí con las arquitecturas de recuperación, todo lo que mencionamos. Aquí les voy a mostrar algo que es la arquitectura de Backup Restore. Entonces hablamos de un RPO a un RTO de horas, es decir, nos va a poder tomar cierto número de horas para poder tener la replicación de esto. Entonces, cuando hablamos de esto, aquí les muestro un pequeño ejemplo. Cuando un grupo de usuarios van a interactuar con un bucket de S3, que es decir, nuestra parte activa, empiezan a guardar sus archivos, de repente backups, anything, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos una instancia S2 que se conecta a una base de datos Amazon RDS y estas a su vez tienen un agente, en este caso AWS Backup, que se encarga de poder
realizar ciertos jobs que se van a encargar de sacar backups, tanto un snapshot a nivel de instancia y un snapshot a nivel de la base de datos, ¿sí? Entonces, si yo quisiera tener una restauración de todo esto, lo primero que se realizaría a nivel de estrategia aquí sería hacer una duplicación o replicación de los datos a través de S3 Cross Origin, ahí aplicando, por ejemplo, el tema de versión de los datos en mi segunda región en un S3 y por consiguiente también hacer la copia de cada uno de los jobs en otra parte de AWS Backups para poder levantar mi instancia y base de datos y esto pueda funcionar de manera inmediata. Ahora, ¿cuánto tiempo me toma o cuánto es el punto de recuperación? Ahí como mencionábamos, era en horas, ¿sí? Entonces vemos aquí como arquitectura primaria, en la región primaria donde estamos desplegando esta arquitectura, viene a ser la parte activa. Y si por OV yo deseo replicar esto, ya sea porque ahí ocurrió algún evento o un desastre, como punto de recuperación, yo establezco una segunda arquitectura de manera pasiva hasta que ocurra este evento. Tenemos un S3, una AWS Backup, entonces como ven, todos los recursos que tenemos aquí se van a replicar aquí. Pero esto me va a tomar horas para poder replicar y poder realizar mi continuidad de negocio. Buenazo, entonces aquí vamos a pasar también a nuestra segunda estrategia de recuperación ante desastres, que es Pilot Light, que nos podría tomar de 10 segundos o minutos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, siguiendo una arquitectura similar a la anterior, tenemos nuestro grupo de usuarios que interactúan directamente con un bucket de S3 y este bucket de S3 está conectado a una instancia de S2 y esta a su vez también está conectado a una base de datos Aurora. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si yo no tengo continuidad en esta arquitectura? Por alguna razón dejo de tener acceso, se cayó la región de Virginia y entonces ya no puedo guardar mis datos en un S3, ni tampoco interactuar con mi instancia S2, ni con mi base de datos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia según Pilot Light con el RTO and RPO de minutos? Entonces sería poder activar o levantar un S3 y este S3 pueda tener replicación de datos, mi instancia de S2 y poder tener en paralelo una replicación de manera síncrona de región a región, es decir, sacar una réplica de mi base de datos Aurora. De esta manera, yo podría tener continuidad en mi negocio, pero tengamos en cuenta que también el RTO en RPO me va a tomar minutos. ¿Sí? Ok, todo va a depender mucho de cuántos recursos tenga que estar activando y esto me vaya a tomar para poder retomar el flujo. Entonces, aquí puede tomarme muy poco tiempo debido a que solamente cuento con un S3 y un S2 para poder levantar. ¿Qué pasaría si cuento con más recursos aún? Entonces, ahí subiría el tema del RTO en RPO a muchos más minutos. Luego tenemos el tema de espera en caliente, o en minutos. Entonces, miren, si se dan cuenta aquí, el tema de las arquitecturas son muy similares, pero veamos lo siguiente. Vemos que tenemos un bucket de S3 en una región primaria, que es Virginia. Tenemos un balanceador de carga y tenemos, en este caso, dos instancias de S2 con un grupo de autoescalado y una base de datos. Pero cuando hablamos de espera en caliente, como les mencionaba, el ejemplo de poder tener una flamita activa pequeña para que cuando venga todo el tráfico, esta se encienda y empiece a trabajar al igual que la región primaria o establecer la demanda de usuarios que vayan a venir. Entonces, cuando hablamos de una espera en caliente, hablamos de igual manera de una arquitectura activo-pasiva. Entonces, en este caso, para el lado de la arquitectura pasiva, vamos a tener el mismo bucket S3, que es parte de storage, nuestra parte de balanceo de carga, nuestro load balancer, y si se dan cuenta en la parte de la capa de aplicación, es decir, nuestra instancia de S2, solo vamos a contar con una, ¿sí? Entonces nuestro grupo de autoescalado va a reducirse a 1 y cuando empiece a establecer una demanda mayor, esta recién va a poder seguir escalando. Y para el caso de nuestra base de datos, pues vendría a ser una réplica, que vendría a ser lo más recomendable.
Y de repente me dirán, ¿y por qué no establecemos de repente un snapshot y lo levantamos? Pues entonces en este caso estaríamos haciendo una mezcla súper híbrida entre backup on restore y espera en caliente. Pero como les mencionaba, espera en caliente, warm standby, debería tomarnos minutos, porque esa es la finalidad de esta estrategia. Poder que el despliegue, o en este caso, llegar de nuevo a la operabilidad de la aplicación o de la carga de trabajo, sea de manera inmediata. Es decir, nos tome menos tiempo. ¿Podríamos hacerlo de manera híbrida? Sí. En realidad se puede mezclar todo tipo de estrategias para hacerlo. Todo depende mucho del análisis y las reglas de negocio. Es decir, cuáles vendrían a ser el plan de continuidad de negocio. Si mi negocio puede esperar todo este tiempo sin ningún problema y no representa una pérdida de dinero enorme, entonces pues sí podrías hacerlo. Pero sin embargo, si es que tu negocio por alguna razón no puede parar mucho tiempo, entonces no convendría realizar una estrategia con un RTO y un RPO súper alto. Bien, entonces vamos a nuestra última arquitectura, que en este caso es multisitio activo-activo, donde vamos a tener primero nuestros usuarios. Y estos usuarios van a realizar primero todas sus solicitudes. En este caso hablamos de un S3 con una distribución de CloudFront. Entonces podríamos hablar de una aplicación SPA, es decir, un front. Podría ser Angular, puede ser React, Vue. Y entonces asimismo se está conectando una API Gateway que está sirviéndose como si fuese una API conectada con un Lambda para cada uno de los endpoints generados y como base de persistencia un DynamoDB. ¿Ok? Asimismo también se está conectando a un S2 que para su capa de base de datos está utilizando un Amazon Aurora. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra arquitectura principal. Y me dirás, Alexander, pero tú nos dijiste que multisitio es activo-activo, es decir, totalmente operativo. Y aquí leo que es activo-pasivo. Yo diría que se tranquilicen un momento y en este caso tengamos en consideración lo siguiente. Cuando tenemos una región principal de tipo activo-activo, nos referimos a un punto inicial. Es decir, podría yo con ROT53, un balanceador de carga, distribuir mi primer punto de tráfico hacia una región o también hacerlo desde Route 53 y dirigirlo a una segunda región. Recordemos que Route 53 es un servicio global, ¿sí? Ok, entonces en este caso, cuando hay alguna falla por alguna razón o a un agente o tipo de desastre que vimos en anteriores diapositivas, entonces en lugar de dirigir todo el tráfico a mi región primaria, voy a redirigir todo mi tráfico a mi segunda región. Y en este caso ya dejaría de ser pasivo y pasaría a ser activo. Pero tengan en cuenta lo siguiente. A diferencia de las anteriores estrategias, yo tengo todos mis recursos en la misma capacidad y los tengo todos desplegados. A diferencia, por ejemplo, de espera en caliente. Tengo algunos servicios totalmente inactivos o en el caso de Pilot Lite, de igual manera, y aún peor en el caso de backup and restore, ¿sí? Entonces tengamos muy en cuenta ese punto. Y moraleja, o en este caso el mensaje que yo les daría es poder tener muy en cuenta cuáles son el contexto, realizarnos las preguntas necesarias para poder establecer el RTO en RPO de cada una de nuestras cargas de trabajo o en la empresa en la que estamos y poder evaluar realmente si estamos haciendo las cosas bien y evitar perder dinero en tratar de disimular que esto sea un problema. Bien, mi nombre es Karsten Alexander. Espero haberlos podido ayudar, ver y explicarles parte de estos puntos de estrategias de recuperación ante desastres. Así que, Paola, no sé si estás por ahí para poderte compartir. Sí, ¿qué tal? Ahí, gracias Alexander.